Buenas tardes y gracias por la asistencia. Retomamos el ciclo de Aragón Cita con la Historia. Para los más futboleros, pues que sepáis que ¿Qué más importante? que este es un acto que tiene tanta calidad que os agradezco el esfuerzo. Comentaros. Esta conferencia, pues bueno, para nosotros tiene un valor especial porque creemos que es una de las principales señas de identidad aragonesas. Ahora que se habla tanto del seni catalán, pues yo creo que la capacidad de pacto de los aragoneses, pues para nosotros es una de las señas de identidad fundamentales y yo creo que se debería hablar mucho más de eso. Se habla muy poco de eso y se habla mucho del seni catalán y yo creo que tiene mucho que ver los aragoneses en ese pacto, en esa concordia de Alcañiz y posterior compromiso de hecho. Yo sobre ese tema no voy a apuntar porque tenemos a un Lucas Polino que es una auténtica evidencia y que lo presentará nuestra amiga y vicepresidenta de la Comisión Gloria. Comentaros simplemente de una manera un poquito rápida que tenemos previsto en este mes de abril, porque creo que es obligado, que el Día de Aragón pues, se celebre por una comisión de aragonesismo. Tenemos dos actos previstos que son bastante bonitos, si queda algún tipo de información adicional, pues al final del acto lo podemos comentar. Los días 22 y 26. El día 22, víspera del Día de Aragón, hacemos una cena festiva en el Camping Zaragoza, que será primero previamente una introducción o una presentación de la asociación pararagón.com, que es una iniciativa social abierta a la ciudadanía para incentivar la participación ciudadana y también con una especial incidencia en temas de música aragonesa. Comentar que el tema el coste cubierto son 15 euros y habrá también el autobús para ida y vuelta, lo cual creo que animará bastante porque también en Zaragoza, que es donde se celebra, hay un poquito de desmano. Y luego el día 26, nos vamos, es el sábado siguiente, nos vamos a Sierra de Luna a hacer un homenaje a un aragonés de ley y de leyenda, como le hemos venido a llamar, que es Francisco García de Val, para ser más exactos, que es un gran compositor aragonés que bueno, se suele identificar con Sierra de Luna, aunque no era de allí, por la sencilla razón de que uno de los temas más conocidos de él es precisamente que se llama como Sierra de Luna, que todo el mundo conoce como el Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. Y otros muchos temas, pero este autor tan maravilloso pues murió muy olvidado y queremos darle un pequeño homenaje y será en Sierra de Luna el sábado 26. Es un acto muy sencillo en el que tenemos una comida popular y a continuación pues será lo que es un concierto con músicos aragoneses que homenajarán a Francisco de Val. Y nuestra asociación hará entrega de una escultura que estamos negociando en este mismo momento porque vamos muy apurados, pero que lo vamos a llamar Aragonés de leyenda y que creo que vamos a contar con la aportación de un gran autor aragonés como es Santiago Jiménez. Y termino y vamos a lo realmente importante. Creo que el compromiso de Caspe de 1412, esa seña de identidad aragonesa fundamental, pues merecía estar como está en el ecuador del ciclo de Aragón Cita con la Historia y creo que lo que tenemos aquí es una persona de excepción, como todas están viniendo verdaderamente a este ciclo y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos en la Comisión de Aragonesismo del Partido Aragonés por ello. No digo nada más, cedo la palabra a la vicepresidenta de la Comisión, a Gloria Pérez García, que presentará a Miguel. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues gracias vicepresidente de la comisión, gracias Miguel, y como dice Miguel, poquito que hay fútbol, ¿eh? Bueno, estimado público, para mí es un honor presentar a este querido amigo, Miguel Caballú, aragonés del Bajo Aragón y caspolino. ¿Qué más podemos decir? Amigo de sus amigos, un hombre entrañable, muy familiar, con una gran vocación, no solamente, además de profesión, los números, pero de vocación a las letras. Si hubiera vivido en el siglo XVIII, hubiera sido, pues como ya saben, un hombre ilustrado. Y en el siglo XX, un tecnócrata. Un viaje infatigable, porque con nuestro queridísimo teniente de López de Porcetas se recorrió Aragón. Pero igual se ha recorrido también la geografía mundial, es decir, desde los Emiratos Árabes, que ha venido antes de ayer, como aquel quien dice, a recorrerse cualquier punto de Aragón, cualquier punto. Porque Aragón se lo conoce de punta a punta.
conoce todos esos rincones de este bellísimo territorio que tan diverso y tan disperso es. Y además, decir que no solamente conoce ese territorio que lo ha ido plasmando, dibujando Teodoro, escribiendo él en esas, bueno, pues como ya conocen, Heraldo de Aragón, en concretamente más de esas 15 publicaciones, más de 15 que yo creo que llegamos, Miguel, 20 publicaciones, más de 20, más por ahí va la cosa. Un hombre tan sencillo y honesto, Capricornio, con los pies en la tierra, si hay que ir por monte, se va por monte, se adapta a todo. ¿Qué vamos a decir de él? ¿Qué vamos a decir? Que para él es una persona humanista, que como humanista el hombre es la medida de todo. Es un hombre que le gusta complacer. Donde se le pide, ahí está. ¿Qué más podemos decir de él? Es un hombre que además no solamente es presidente del SIPA, vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía Aragonesa y muchas cosas más. Pero siempre tiene disposición para, como decimos, un hombre que solamente tiene una ambición, es ser útil a la sociedad aragonesa. Y como útil, nos va a hablar ahora sobre el compromiso de Caspe. Es decir, un compromiso donde nos va a comentar sobre todo y donde el diálogo en el siglo XV, en 1412, fue una realidad. Un diálogo entre partes, un diálogo en el cual podremos mucho que aprender hoy en día y no quiero decir más porque pues la conferencia es suya, él es el que nos va a impartir ese retazo de la historia que mucho tiene que decir sobre la Corona de Aragón. Muchas gracias. Bien, bienvenidos, muchas gracias, buenas tardes a todos. Tengo que manifestarlo primero una gran alegría porque me he reencontrado con una compañera de estudios de hace 50 años. Y hacía 50 años que la teníamos perdida en el curso y la hemos encontrado aquí. Para mí ya es una satisfacción grandísima, lo tengo que decir porque no me cabe. Y como todos me habéis dicho lo del fútbol, eso me recordaba lo que decía un amigo mío que decía: los discursos, para que sean buenos, tienen que tener un buen principio y tienen que tener un buen final. Y sobre todo, la distancia entre el uno y el otro que sea lo más corta posible. Entonces, vamos a ver si intento hacerlo corto. Yo tenía visto 2 horas y cuarto, pero ¿qué vamos a hacer? En fin, el compromiso de Caspe inspira muchas ideas y hay mucho que decir. Pero además no vamos a hablar solo del compromiso, vamos a hablar de muchas cosas porque a mí me gusta un poco mezclar. Por ejemplo, quizá no es conocido que Ramón Sender se estrenó como narrador con una obra que se titulaba Las brujas del compromiso, en 1929. Y había escrito él poesía y había publicado poemas en Barcelona y había hecho periodismo, pero narración no había hecho nada. Esa fue la primera cosa que se hizo. Esto lo cuenta el Jesús Vive de Mairal, su biógrafo, en un libro magnífico con la historia, y eso lo publicó en un diario de Madrid que se llamaba La Tribuna. Era un periódico muy de derechas, militarista, taurino, que era divertido hasta su director, que todo el mundo le llamaba Nini. Le llamaba Nini porque se llamaba Salvador Cánovas Cervantes. Y la gente decía, ni Cánovas, ni mucho menos Cervantes. Bueno, pienso que las anécdotas... Pienso que las anécdotas pueden ayudar a comprender alguna cosa. Voy a hacer pocas imágenes, al final haré un poquito más, pero vamos. La idea que yo quiero hacer del compromiso es que... Bueno, yo he empezado con la anécdota porque por ahí van a ir las líneas generales de la charla. Voy a referirme a este acontecimiento importante del siglo XV, pero trasladando la historia al presente. Nuestro maestro periodista, Isidro Montanelli, siempre decía, un periodista lo que no puede hacer nunca es aburrir. Y entonces, pues, yo lo que no pretendo es que marchéis de aquí aburridos. O sea, yo quiero compartir las tesis que os voy a contar con cierto humor. Humor sobre todo para no defraudar a Gloria Pérez, que no se arrepienta de haberme invitado a participar. Cuando me dijo, vamos a que hagas una conferencia, digo, yo, se me ha pasado a mí la historia esta, que no tal. Pero claro, me dice, no, es sobre el compromiso. Eso ya es otra cosa. Compromiso siempre podemos hablar, aunque
Ya os digo que salpicaremos con anécdotas. Creo que la historia se ha hecho mucho también de anécdotas. Y no quiero recordar la nariz de Cleopatra o el olor de estómago de Napoleón, pero bueno, algunas cosas dan. Mi tesis sería que el aragonesismo, que es el tema de estas jornadas, de estas conferencias, pues hunde sus raíces precisamente en la Corona de Aragón. Que la Corona de Aragón debe convertirse en marca y que como marca debe venderse. ¿Que cómo la vendemos? Me preguntaba una señorita de televisión hace un momento. Pues con acontecimientos como el compromiso de Caspe. Y para poner un ejemplo de cómo vendemos el compromiso de Caspe, pues diremos dos cosas. Diremos una cosa, nombres de calles, y sobre todo pintura histórica del compromiso, sobre todo del siglo XIX. Una precisión inicial de mi impresión sobre lo del aragonesismo. Aquí estoy con personalidades del tema, pero a mí me asustan un poco los ismos. En el diccionario de la lengua, cuando dice ismo, es un sufijo que entra en la formación de palabras con significado de doctrina, como platonismo, conservadurismo, con significado de conducta, como egoísmo o alcoholismo, con significado de afición, como alpinismo o coleccionismo. En el Larousse ya precisa un poco más y dice: el ismo denota doctrina, sistema, partido. Bueno, a mí yo quiero decir que el aragonesismo me produce mucho respeto. No, vamos. Y que además, y siento acudir al diccionario porque los diccionarios no resuelven todo. Ya sabéis que en el diccionario viene que baturro es adjetivo diminutivo de vato. Y cuando habla de vato dice que es hombre rústico, poco inteligente o de pocos alcances. Por cierto, de algún modo, eso, precisamente Domínguez de la Sierra ya hizo una campaña en tiempo para ver si se corregía el diccionario de la Academia en este sentido. Y está claro que aragonesismo para mí no es eso que decía Gracián, de clavar clavos a cabezazos, o lo que decía Luis Horno, que decía: en Aragón nos queremos a gritos. No, o eso de a Zaragoza o a Charco, o el chufla, no. Yo creo que el aragonesismo va más con antes leyes que reyes, o que cada uno vale tanto como vos y todos juntos más que vos, etcétera. En fin, digo estos tópicos, pero os digo con intención, como veréis. Rollo Villanova ya se acerca a un concepto que a mí me ha encantado, porque es el que desarrolla y el que he tenido presente toda mi vida. El aragonesismo de la segunda mitad del siglo XIX, que supo amalgamar, por un lado, la defensa del derecho civil aragonés, por otro lado, la recuperación crítica de valores culturales, por otro lado, tercero, la mitificación romántica de los orígenes del reino, la visión idealizada de las instituciones medievales, las luchas históricas frente a la castellanización de Aragón y después la asimilación política del federalismo republicano con ideas pactistas, especialmente de los antiguos estados de la Corona de Aragón. Y aquí es donde quiero llegar a la Corona de Aragón. La Corona de Aragón nos hace grandes. Yo creo que no va a decir nada que no sea obvio y que no sepáis, pero a lo mejor es bueno refrescarlo. Creo que la Corona nos hace grandes. Es el nombre de Aragón, pero es mucho más, porque es cabeza de Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia, Nápoles, sabéis todo eso ya. Yo creo que la Corona de Aragón es un regalo que nos ha hecho la historia y que no lo aprovechamos bien. Me iré explicando. Voy a presumir 2 minutos nada más de esa monarquía que se denominaba Corona de Aragón. Algo políticamente extraño, pero ejemplar, porque suponía unidad, porque estaba regida por el mismo soberano, pero al mismo tiempo era múltiple, porque cada estado tenía total independencia con respecto a los otros. La fuerza estaba basada sobre todo en el consentimiento de los pueblos y además precisamente de unos territorios en torno al Mediterráneo. Para mí muchas veces he escrito incluso que es germen de la mediterraneidad, eso que es una forma de ser que es tan bueno. Y además que tenían la unidad bajo un mismo rey. Todos los estados de la corona eran tan celosos de su independencia, y esto es hermoso, que ni pretendían dominar ni consentían en ser dominados. Y después el nexo de unión, el nexo político, era la autoridad, la legitimidad del rey. La corona no se define, generalmente no se define bien, y vosotros lo utilicéis, y me acuerdo, un artículo de hace poco tiempo, pocas fechas, de Guillermo Fatas en el Aldo, cuando decía: no hay que desmayar en la pelea
de la corona, aunque sea una pesadez. Decía, llamarla corona catalano-aragonesa o confederación catalano-aragonesa no es un acierto técnico. No se alude a la corona física ni se reduce al territorio de Aragón. Es un término cultural cuyo análisis no se obtiene por separado, corona y Aragón, sino que es un conjunto. Y acaba una frase que me encanta y dice, esto se aprende, amigos, leyendo un poco. Claro, leyendo no los 15 libros que ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre historia medieval, cuyos autores analizan la corona catalano-aragonesa y a veces sin empacho se refieren a los monarcas aragoneses como reyes catalanes. También publicó hace poco Heraldo que hasta la Armada Española hacía referencia en su web a la Casa Real Catalana. Creo que gracias a las quejas eso se ha corregido. Y muchas veces lo que nos pasa es el fruto amargo de dejar hacer, de callarse. Que no hacemos nada, nos quejamos, decimos que sale así y tal, pero no hacemos nada. Y es una pena. Y hay una cosa muy barata, que es las cartas al director, tanto en periódicos como en revistas, con esa participación que es gratis y que es de mucho efecto, se leen mucho y que todo el mundo, todos los que estamos aquí, podemos hacer algo, hay que decir algo. Domingo Buesa en la Cadiera publicó un discurso demoledor sobre la supuesta corona catalano-aragonesa, con pelos y señales, y resumía que el error se basa porque se transforma en un sentimiento, y claro, los sentimientos no tienen continencia ni muchas veces razones. Aquí es cuando va bien citar aquello de Blas Pascal, cuando decía, ya en el siglo XVII, que hay razones que la razón no entiende. Pero la verdad crítica es así. Gracián, nuestro Gracián, en El arte de la prudencia, es un libro de cabecera que hay que tener en la mesilla siempre, pues decía, no se vive si no se sabe. Pues hay gente que no sabe, y como no sabe, pues se atreve a todo, es muy ignorante, aunque hay algunos que no saben vivir como en el modo clásico, pero que son vividores. Y nosotros, en la afortunada frase, somos pocos, pero no poco. Humildemente, creo que no aprovechamos suficientemente el tirón y la importancia de la corona. ¿Por qué no impulsamos un día de los territorios de la Corona de Aragón? Con acciones de comunicación, jornadas, eventos, estudios. Sumaríamos paisaje y paisanaje. Y Aragón sería la cabeza. Yo lo digo, a lo mejor alguno coge alguna idea. Nuestros vecinos, nuestros primos vecinos, inventaron ya en el siglo XIX, con un enfoque cultural más que político, el término países catalanes. Era referencia a los territorios en los que se hablaba la lengua catalana, que era autóctona, o bien territorios que formaban parte de unidades geohistóricas con predominio lingüístico catalán. Ahora, la verdad es que en los países catalanes el término es menos neutro y más ideológico, porque ha sido politizado por la ideología nacionalista. El año pasado, en el 213, 300 municipios aprobaron una moción para declarar el día 24 de junio, San Juan Bautista, como fiesta nacional de los países catalanes. Este año me he preocupado de ver el boletín de la Generalitat y este año, el día 24 de junio, lo han puesto ya como fiesta recuperable, con el fin de facilitar el puente, igual que se hace San Esteban para Navidad, pues por los fines de facilitar ese puente para que la gente lo celebre. Este año irá más. Pues, ¿por qué no impulsamos un día de los territorios de la Corona de Aragón? Son muchos, y que no solo es Aragón. Hemos de tener un comportamiento activo en la defensa del concepto Corona de Aragón y aprovecharlo. Vicente Palacio Artar, este era un bilbaíno, maestro de historiadores que conoceréis, catedrático de Historia de la Complutense y miembro de la Academia de Historia, que en un libro que se llamaba Anticipaciones Académicas decía por dónde iba a ir el futuro de la historia, y decía una cosa que me gustaba mucho, se lo dedico a Gloria, decía, solo descubrir y conservar las piedras de otros tiempos, que no vale, que el historiador que petrifica el pasado se convierte a sí mismo en piedra. El pasado ha de pervivir como fuente de posibilidades. Esto lo sabe muy bien Gloria, Paco Urillo, todos los que venís allí. Pero la historia nos tiene que servir para algo, no solo para estudiarla.
Tenía un profesor de historia que cuando decíamos, ¿y qué nos importaba a nosotros lo de Indíbil y Magnonio y esas cosas? ¿Para qué sirve? Y él decía, vosotros no sé, a mí para vivir, he criado 4 hijos dando clases de historia. Bueno, hemos de asumir la historia de la corona profundizando y difundiendo. Mi profesor de historia, don Paco Ayoza de Alcorisa, que recuerda de siempre, cuando hablaba de esto decía, esto no es candelica de feria, sino un ardiente y voraz cedero de zueca de olivos centenarios que mantendrá viva y ameante la fuerza de un aragonesismo recio y justiciero. En fin, no quiero dejar de apuntar el impulso oficial del gobierno a la Corona de Aragón, que he leído que a través de 4 magnas exposiciones que va a haber del 2015 al 2018, con un proyecto que se llama Corona de Aragón, Arte, Historia y Arte, que es un proyecto de éxito similar a lo que hicieron en Castilla con las Edades del Hombre. Y va a haber exposiciones en Zaragoza, en Jaca, en Teruel, Borja, Tarazona, Veruela, durante 4 años. Que es muy bien, es muy loable, pero cuando yo hablo de Corona de Aragón no me refiero a eso. No me refiero ni a lo oficial ni a las grandes cosas. Me refiero a lo que tenga que hacer la gente, los que estamos viviendo y los que queremos defender esto que creo que es nuestro. De la corona sabemos su pasado, pero, repito, creo que no aprovechamos bien las fuentes de posibilidades. Viendo cómo funcionan los países ahora, no solo España, sino hasta Europa, pues a mí me gusta soñar con que algún momento puede empezarse, como no hay nada nuevo bajo el sol, puede empezarse a crearse el concepto de la corona, de unidad y de respeto de unos con otros. Y puede ser un ejemplo actual para un plan global. Es para empezar, es idealizable, pero empezar de un plan cero o un alfa para convertir la andadura europea en una mejora de la convivencia. Yo creo, y le he dicho alguna vez en estas reuniones del SIPA, que se me ríen mis compañeros, que convivir es escuchar y comprender. Y convivir es respetar creando y renunciar razonando. Sobre todo, dar y recibir. Lo demás es selva. Y se me han pasado los 2 minutos que os he dicho que iba a presumir en la corona. Es que no me lo podía callar. Y ahora, como soy un insensato, pues cambio de tercio. Y igual que no soy historiador y me atrevo a hablar de la corona, pues no soy técnico de marketing y merchandising, pero voy a comentar teoría de marcas y de ventas, en la valoración de la marca España, en el entorno mundial. Porque nos hemos dado cuenta que la fama, el respeto, el prestigio a nivel individual, lo que es el buen nombre, en las empresas, pues también hay un valor inmaterial, un intangible, que figura en sus activos como un valor importante. En las antiguas escuelas de comercio, que hay aquí algún ilustre estudiante de la escuela de comercio, pues estudiábamos lo que era el fondo de comercio, que era ese valor inmaterial que tenían las empresas, que era hasta amortizable y todo, etc. Pues ese valor intangible cada vez vale más, porque como las cosas se vuelven tan efímeras, pues fijaros las empresas cuando dicen empresa fundada en 1900 no sé cuánto. Me hace gracia que veo algunos sitios que pone establecimiento fundado en 1998, como si fuera hace 14 o 15 años, como si fuera ya algo importante. Pues eso es que ahora va la cosa muy deprisa. Pero hay que valorar esos activos intangibles. España tenemos un activo intangible importantísimo, que creo que no le sacamos partido suficiente, que es el idioma español. Fijaron los ingleses lo que han sabido hacer de su idioma. ¿Qué han sabido hacer? Pues nosotros tenemos un idioma con 400 millones de hablantes. Quizá valía. Y igual que ese valor inmaterial del idioma, eso, pues es el valor inmaterial, creo yo, que hay que desarrollar, que es la marca Corona de Aragón. Para eso, el concepto de crear marca es lento y es costoso, pero necesita primero que haya consenso entre los ciudadanos. Y para que la gente entienda que el consenso es conveniente, hay que explicar que la marca garantiza: 1. El respeto de propios y extraños. 2. Ayuda al comercio. 3. Mejora la economía. 4. Inculca dosis de orgullo de pertenencia. 5. Favorece las referencias culturales, científicas, tecnológicas. En suma, es un instrumento de cohesión. Un instrumento de cohesión para que la gente se sienta orgulloso con su marca. Y cuando la marca se basa en un hecho histórico, pues tiene para mí doble ventaja, porque ahora que las cosas se hacen y se deshacen tan rápidamente,
pues puede cambiar, la imagen de Aragón incluso puede cambiar, pero la corona ya lleva 5, 6 o 7 siglos, no sé cuánto, funcionando. Es muy difícil que cambie. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues eso es una tarea académica, pero también de tarea académica es una tarea política y sobre todo una tarea del común. Todos los actores que viven en este territorio tienen algo que decir. Desde hace años funciona con carácter estatal una organización gubernativa preocupada en defender y difundir la marca España. Sus ideas y argumentos la difunden, mayoría se imponen y no solo a través de los cauces establecidos muchas veces. Por eso, para defender estas ideas hay que contaminar a la gente y hay que venderles nuestra historia, hay que explicarla bien. Porque tenemos argumentos. En nuestros primos vecinos, que lo decía antes, pues ellos tienen más sentimientos que argumentos. Pero así van. Luis Bassac, que conoceréis los que os gusta la publicidad, la gran publicitaria que se hizo famoso con aquello del Filomatic, empezó con aquello y luego ha hecho famosas 400 marcas, Pompeya, Nestlé, Telefónica, no sé cuánto, la Expo de Barcelona. Pues Bassac siempre dice que las marcas se hacen buenas cuando el producto es bueno. Pues nosotros tenemos un producto de primera calidad, la Corona de Aragón, porque ha sido un ejemplo y es una cosa para dejarse con la boca abierta. Entonces tenemos que venderla. Y aquí es cuando entra mi compromiso de mi pueblo, que me habéis dicho tanto. ¿Cómo vendemos la corona? Pues por ejemplo, con alguno de sus frutos. Para mí el fruto más ejemplar es lo del compromiso de Caspe. A ver. Esos son los compromisarios. No os preocupéis de verlo rápido, porque vais a tenerlo la hora y media de discurso, lo vais a tener ahí presentes. Bien, vamos a ver, el compromiso es el acontecimiento más representativo de lo que supuso el sistema político en la Corona de Aragón para beneficiar a sus estados. El padre Mariana dijo que era el triunfo de la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza. En realidad, perdonadme, pero cuando yo hablo del compromiso de Caspe, por ser de Caspe, estoy haciendo patriotismo activo. Pero el patriotismo siempre tiene que ser algo apegado a lo inmediato. Pero no está reñida la patria grande con la patria chica. Hay gente que nos cabe todo. Y lejos de mí aquel pensamiento de Voltaire que decía: el buen patriota ha de ser enemigo de todos los demás hombres. Hemos de compartir. Y no se crea que el compromiso, aunque diga eso, lo tenemos bien vendido. Se publicó hace poco un librito de un catedrático de Córdoba o de Málaga, de Málaga, del Instituto Femenino de Málaga, que se llamaba Luis Díez Jiménez, ha publicado varios, sobre errores que le contestaban sus alumnos. Y uno de ellos, una de las preguntas que hace es ¿qué era el compromiso de Caspe? Las contestaciones pues son muy graciosas. Uno decía, el compromiso fue una cosa que pasó en tiempo de Felipe II, otro decía de Carlos V y otro de Fernando el Hermoso. Pero hay tres contestaciones que no me resisto a comentar. Decía una, dicho compromiso, era el instituto femenino, pero es una casualidad, no me veáis a mí que hay derivaciones machistas, por favor. Dicho compromiso consiste en que las hijas del Cid se casaron con los infantes de Carrión. Otra contestación de otra aventajada dice, el compromiso de Caspe lo hizo San Francisco de Asís y fue nombrado rey Fernando de Andrade. Y la tercera, esta espanota, dice, este compromiso fue una disputa que tuvieron los obispos porque se disputaban el trono pontificio. Ahí no voy a relatar todo el compromiso porque eso es una charleta, pero de 2 o 3 horas de verdad. Pero voy a decir un poco el proceso, lo que fue el interregno de 1410 a 1412, que cuando se encontró la solución. Como sabéis, muere, hago rápido, vamos, aquí tenéis dos libros, pero hay mucho escrito, hay mucho publicado y sabéis todo, mucho, y un poco menos de lo que han dicho, pero también bastante. Muere el rey de Aragón, Martín el Humano, murió en el monasterio de Valdoncellas, no tenía sucesión, algunos dicen que murió porque le daban de comer comida picante para ver si encontraba con su nueva esposa un hijo, y alguna vez pues hasta se pasaron en las especias que pusieron en el pavo relleno, bueno, el hombre que murió, y no dejó sucesor. Entonces
lo que era normal, lo que es normal de las monarquías, que cuando muere un rey se dice el rey ha muerto, viva el rey, pues ahí no se podía decir porque muere, pero no hay rey. Bueno, un rey había, pero no se sabía quién era. Por derecho propio había un rey, pero no se sabía quién era. Entonces, sus consejeros, pues al final de sus días ya le preguntan, pues nombre de sucesor. Tenía un hijo bastardo en Sicilia, etc. Bueno, hay muchas historias. Pero, y él, lo único que dijo respecto a su sucesión fue una palabra. Le dijeron, Majestad, ¿le parece a usted que le suceda en los reinos de la corona de Aragón quien esté más legitimado y tenga más derecho? Y el hombre dijo, ok, y con ese ok ya estaba todo dicho. Pero no había, la verdad es que no había ninguna ley ni ningún reglamento de decir cómo se sucede un rey cuando no tiene sucesión. Entonces, gracias al sentido común de los catalanes, que demostraron muchísimo sentido común, y gracias al impulso creciente y vigoroso de los aragoneses, que empujaron mucho, pudo resolverse este pleito. ¿Cómo? Pues bueno, ellos no tenían normas, pero tenían su ciencia y su conciencia. Y con la ciencia y la conciencia habían de barajar. Entonces empezaron a reunirse. Hicieron parlamentos de Aragón, de Valencia, de Cataluña, y se reunieron en Calatayud, hasta alguno de oposición, podríamos decir, en Mequinenza, en Vinaròs, de alguno de oposición en Traiguera, en Tortosa, en Barcelona, en Zaragoza. Se fueron los tres estados se fueron reuniendo e iban adelantando, iban configurando qué tenían que hacer. A todo esto con un follón por la calle, porque había bandos, en Aragón los Urrea y los Luna, los Centelles y Villarragut en Valencia, etc. O sea, había mucho follón, se mascaba la tragedia, se asesinó incluso al arzobispo de Zaragoza. Aquello estaba muy revuelto, pero los parlamentarios las personas iban hablando, iban dialogando y iban haciendo una tela de araña para llegar a una solución. Por fin, en febrero de he dicho que murió el rey en 1410. Pues bueno, en marzo de 410. En febrero del 12 se reúnen en Alcañiz y ahí hacen una concordia. La concordia de Alcañiz, pues es un documento que lo hicieron en un fin de semana. Fueron el viernes, llegaron al castillo el viernes y se marcharon el domingo. O sea que fue un fin de semana como los de ahora llamarían un fin de. Pues tuvieron un fin de allí y sacaron 26 puntos. Y en esos 26 puntos, pues decían cómo iban a resolver el pleito. ¿Cómo? Pues reuniéndose en una villa vecina, no contaminada, que estaba dominada por Orden San Juan y que era en Caspe, eligiendo 9 compromisarios, 3 de cada estado, para que decidieran, fijando unos plazos para que decidieran, fijando cómo se encerraban en el castillo y cómo la población se quedaba a su disposición, etc. Y fijando que tenían que elegir rey al que votaran y que por lo menos tuviera 6 votos de los 9 y que perteneciesen a los 3 estados. No cabía 3 y 3, sino que 6 y tal. Bueno, pues entonces se reunieron muchas veces, por fin en marzo, abril llegaron a Caspe, estuvieron hasta el 26 de junio, reunidos 2 meses allí, recibiendo embajadores y escuchando alegaciones para ver quién sea, y al final pues hicieron una última sesión secreta en donde empezó San Vicente Ferrer, que era uno de los compromisarios, diciendo yo creo que en justicia y no sé qué, pues tiene que hacerse rey Fernando de Antequera. Y después Pedro Sagarriga, arzobispo de Tarragona, que era defensor del derecho germánico, que decía que no podían suceder las mujeres, pues ese dijo que debía ser el conde de Urgel o el duque de Gandía. Guillem de Vallseca, otro jurisconsulto catalán, dijo que debía ser el conde de Urgel. Pero los 3 aragoneses, el venerable Aranda, el Berenguer de Bardají y el obispo de Huesca, Domingo Ram, apoyaron la tesis de Vicente Ferrer y Bonifacio Ferrer, y sobre todo el catalán Bernardo de Gualbes, para mí definitivo, apoyaron la tesis de Fernando. Entonces hicieron 6 votos, 6-3. Bueno, faltaba uno, que Pedro Beltrán, que no llegó a votar porque se había incorporado tarde por enfermedad de Género de Rabasa y dijo que no había tenido tiempo de estudiar los problemas. Bueno, en total 6 votos, salieron 6 votos de los 3 estados, con lo cual salió Fernando de Antequera.
Es importante decir esto porque el pleito sucesorio, con eso se cerró, pero para mí un fundamental fue el Bernat de Gualbes, este que veis en la imagen del cuadro que os he puesto al principio, porque era el catalán que hacía falta, ya un catalán, o sea, que si no hubieran sido 3 aragoneses, 2 valencianos y un catalán. Ahora, frente a lo mucho que se dice de problemática de fallo del compromiso, tal, pues yo quiero decir solo 2 palabras para que podáis responder por qué se eligió Fernando de Antequera y no... Ahí están los hermanos Ferrer, los majos. ¿Por qué se eligió? Primero, Fernando de Antequera era varón, concebido legítimamente, que en aquellos tiempos no tampoco era muy extraño. Era nieto de Pedro IV. Ahora, lo que pasa es que venía por parte de madre de Leonor de Aragón. Bueno, no vieron razones para excluir la línea sucesoria femenina, que la adquiría Fernando de Antequera por su madre, Leonor. Se arguyó incluso en las actas que están en Segorbe, las han visto por ahí. Pues bueno, en las actas están en Segorbe, dice que se dijo incluso que hasta Cristo tuvo naturaleza humana gracias a una mujer, defendiendo a las mujeres, y que en lo político ponían el ejemplo de Petronila de Aragón por la creación del reino. Respecto a las bondades de Fernando, pues no se conocía amantes, tenía varios hijos, era serio, formal, tenía habilidades diplomáticas, bueno, diplomáticas y guerreras. Muchos sitios ya dicen que cerca de Calatayud, en los límites de Aragón, tenía ejército preparado para que si no salía, pues para dar caña, pero bueno, como salió, pues no, nada. No se le consideraba extranjero, aunque venía de Castilla, porque al fin y al cabo su madre era aragonesa y su padre, Juan I de Castilla, había nacido, mira por dónde, en Tamarite de Litera. O sea que, y sobre todo hubo razones económicas importantes, porque Castilla dominaba el comercio de la lana, la ganadería, el cereal, y entonces Aragón, acercarse a Castilla era una cosa que parecía muy propia. De la historiografía, pues sale de ahí, como había 5 pretendientes y solo salía uno, pues claro, hubo 4 que tuvieron que protestar, uno de ellos fue por de Urgel, y eso ha hecho que en Cataluña, que eran los partidarios del conde de Urgel, que era el lugarteniente del reino, pues haya habido mucha publicación hablando del compromiso de Caspe como la iniquidad de Cas, o un concordisme de minorías, o sea, siempre haciendo, y yo he sacado aquí algunas portadas de los muchos libros que tengo en casa sobre el compromiso, estos todos en catalán, referidos a este tema. Pero claro, frente a estos en catalán, pues hay Esteban Sarasa, en su historia, que fue su tesis doctoral sobre el compromiso, pues cita pues un centenar de publicaciones también que son acordes con el fallo del compromiso. Fijaros alguno que el engaño de Caspe, el engaño de Caspe, o sea, como si fuera una cosa. En fin, Joaquín Costa dijo que Aragón se definía por su derecho, y el compromiso pues es un ejemplo de lo que es el pactismo y el derecho. Y sin entrar en juicios críticos, pues fue una lección para la historia. Siempre que se habla de falta de unidad, llámese en España, en Europa, no sea, pues quien esté consciente de la historia medieval tiene que acordarse del compromiso como una de los ejemplos para imitar. Bien, y esto que ya